Era el 4 de diciembre de 2012 en Londres, Inglaterra. En el Hospital King Edward VII en Westminster, la enfermera Jacinta Saldana, de 46 años, comenzaba su turno matutino. Se alojaba en el área de enfermeras mientras su esposo y sus 2 hijos permanecían en Bristol. El camino de Jacinta había sido largo. Creció en Shirva, India. Trabajó varios años en Omán y luego se mudó al Reino Unido junto a su esposo buscando una vida mejor. Era conocida como una madre amorosa, una esposa dedicada y una enfermera respetada. Su familia hablaba con ella todos los días. Nunca faltaban sus llamadas nocturnas. Pero aquella mañana de martes ocurrió algo que nadie esperaba. A las 5:30, el hospital recibió una llamada. Del otro lado estaban los presentadores australianos Mel Greig y Mike Christian, de la emisora 2Day FM de Sydney. Su plan era hacer una broma telefónica para obtener información médica sobre Catherine, duquesa de Cambridge, internada por fuertes náuseas matutinas. Greig fingió ser la reina Isabel. Christian se hizo pasar por el príncipe Carlos. Sus acentos eran exagerados y poco creíbles, pero Jacinta creyó que la llamada era real. Sin dudarlo, la transfirió a la enfermera que atendía a la duquesa. Esa enfermera, sin saberlo, dio detalles sobre su estado. La llamada fue grabada, revisada, aprobada por abogados y emitida al día siguiente como un segmento humorístico. Pero para Jacinta no tuvo nada de gracioso. Su colega Araceli Arcilla recordó después que Jacinta estaba profundamente afectada. Se culpaba a sí misma una y otra vez, insistiendo en que todo era su culpa por haber transferido la llamada. En un correo a la segunda enfermera, escribió que todo era su culpa, que se sentía muy mal, estaba sumamente angustiada y no sabía qué hacer. El hospital declaró públicamente que no la culpaban, pero Jacinta siguió muy perturbada. Peor aún, una hora después de la broma, uno de los locutores supuestamente volvió a llamarla, diciéndole que todo había sido una broma y que sería emitida. Para alguien sin experiencia en medios, eso solo aumentó su angustia. Jacinta empezó a retraerse. Dejó de llamar a su familia por las noches. Su esposo, Benedict Barbosa, se preocupó cuando no respondió. El 7 de diciembre, a las 9:30, el personal revisó su habitación y la encontró sin vida. Los investigadores confirmaron luego su fallecimiento y mencionaron signos de problemas emocionales previos. Dejó 3 notas escritas a mano. Una culpaba a los presentadores, otra daba instrucciones para su funeral y la tercera criticaba cómo el hospital manejó el incidente. Más tarde se supo que había recibido medicación por temas emocionales y enfrentado dificultades personales en el pasado. Su muerte tuvo repercusión mundial. En India hubo protestas con carteles que pedían justicia para Jacinta. Su familia en Mangalore quedó devastada. Su hermana desmintió rumores de problemas matrimoniales, diciendo que hablaban a diario y tenían un vínculo fuerte. Incluso había criado a la hija menor de su hermana como propia. Su madre, con una afección cardíaca, se derrumbó al conocer la verdad. El 17 de diciembre, su funeral se realizó en Shirva, su pueblo natal, con más de 1000 asistentes. El hospital insistió en que no la culpaban, aunque su familia cuestionó el trato recibido después. Buscaron respuestas, pero sintieron que nunca las obtuvieron. La emisora enfrentó un gran rechazo. Los anunciantes se retiraron. El programa fue cancelado y la estación donó $500,000 australianos a un fondo para su familia. Mel Greig luego dijo que había sugerido editar la llamada, pero no la escucharon. Demandó a la emisora y llegó a un acuerdo. Christian volvió a la radio y hasta fue premiado por su cadena. Siguieron las investigaciones. La policía y los fiscales de Londres descartaron cargos, diciendo que la llamada fue imprudente pero no maliciosa. Pero la autoridad de medios australiana concluyó que la emisora violó las normas y trató injustamente a Jacinta. Jacinta había pedido ser enterrada en su aldea natal en India, y ese deseo fue cumplido. Lo que comenzó como una broma terminó en tragedia. Era madre, esposa y enfermera, atrapada en una situación que nunca pidió vivir. Era el 19 de enero de 2020 en Temescal Valley, California. 6 chicos pasaban la noche en una pijamada para celebrar el cumpleaños número 16 de Jacob Ivascu. Habían pasado la tarde riendo, charlando y disfrutando juntos. Más tarde, uno de ellos sugirió hacer una broma, un timbreo y huida, donde alguien toca el timbre y corre. Alrededor de las 10:30 de la noche eligieron una casa cercana. Esa casa pertenecía a Anurag Chandra, de 42 años. Uno de los chicos corrió hasta la puerta de Chandra, tocó el timbre y volvió al Toyota Prius, donde los demás lo esperaban.
Dentro estaban la esposa y las 2 hijas de Chandra. Más tarde en el juicio, él afirmó que la broma fue más que un simple timbrazo. Dijo que uno de los chicos había golpeado fuerte la puerta y actuado de forma inadecuada, haciéndolo temer por la seguridad de su familia. Pero los investigadores aseguraron que sin importar lo que hubiera pasado, las siguientes acciones de Chandra fueron mucho más allá de una reacción razonable. Momentos después de que los chicos se fueran, subió a su Infiniti Q50 del año 2019 y comenzó a seguirlos. Dentro del Prius iban Jacob, Daniel Hawkins y Drake Ruiz, todos de 16 años, junto a Joshua, el hermano de 14 de Jacob, Joshua, el hermano de 13 de Daniel, y su amigo Sergio Campuzano de 18 que conducía. Mientras avanzaban por Temescal Canyon Road, a unos 100 kilómetros al sureste de Los Ángeles, notaron el Infiniti detrás. Sergio luego contó que estaban aterrados. Chandra los seguía de forma agresiva y no se alejaba. Entonces ocurrió. El auto de Chandra embistió al Prius por detrás, no una, sino 2 veces. Los investigadores luego confirmaron que alcanzó casi 160 kilómetros por hora antes del impacto final. El golpe hizo que el Prius se saliera de la carretera chocando contra un árbol y luego un poste. Era casi medianoche. Los rescatistas llegaron a una escena devastadora. El Prius estaba destruido. 3 chicos, Jacob, Daniel y Drake, quedaron atrapados adentro. Los otros 3 lograron salir, aunque heridos. Sergio dijo que perdió el conocimiento y despertó en el suelo, desorientado. Uno murió en el lugar, los otros 2 en el hospital. Los sobrevivientes sufrieron lesiones graves como fractura de vértebra y conmoción cerebral. Todos quedaron profundamente traumatizados. Chandra no se detuvo. Condujo hasta su casa, dejando el sitio del choque. Pero un testigo que vio la colisión lo siguió y llamó a la policía. Los oficiales hallaron su Infiniti dañado cerca del lugar y lo arrestaron poco después. La patrulla de caminos de California determinó que no fue un accidente. El teniente David Yockley declaró, fue intencional. La evidencia mostró que Chandra embistió el Prius deliberadamente. Fue acusado de 3 cargos de homicidio en primer grado y 3 de intento de homicidio. Chandra se declaró inocente. Su abogado afirmó que estaba asustado por su familia y no quiso hacer daño, agregando que había bebido 12 cervezas esa noche. Pero los fiscales dijeron que la evidencia era clara. Sus actos fueron premeditados. Los 6 chicos asistían a Olive Branch Church and School en Corona y formaban parte del grupo juvenil de la iglesia North Point Evangelical Free. Eran muy queridos y conocidos por su bondad. Sus familias quedaron destrozadas. Ramona, la madre de Jacob, dijo que su hijo habría querido perdonar. Craig, el padre de Daniel, expresó que no quería que los chicos fueran recordados como una estadística más. Billy, el padre de Drake, contó que su fe los ayudó a elegir el perdón. Tras la tragedia, se crearon páginas en GoFundMe para ayudar a las familias. La de los Ruiz reunió más de $15,000. También hicieron una web conmemorativa, rememberthe3.com, para honrar a los chicos. El juicio de Chandra comenzó en 2023. El 28 de abril, tras 3 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El fiscal Mike Hestrin calificó el caso como una tragedia horrenda y sin sentido. El 14 de julio de 2023, Chandra fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Durante la sentencia, las familias hablaron entre lágrimas. El padre de Daniel dijo, «El vacío en nuestros corazones por perder a nuestro hijo es inmenso». La historia llegó mucho más allá de Temescal Valley. Muchos dijeron que les cambió la forma de ver la vida, recordándoles valorar más a sus seres queridos. 3 jóvenes perdieron la vida esa noche por un solo instante de furia. Los chicos solo hacían una broma inofensiva, pero esa noche cambió familias para siempre. Jacob Ivascu, Daniel Hawkins y Drake Ruiz, todos de 16 años, son recordados no solo por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Era el 3 de septiembre de 2018 en el distrito de Kolhapur, Maharashtra, India. En una fundición de metal, los obreros terminaban otro largo turno. Entre ellos estaba Aditya Yadav. Llevaba tiempo trabajando allí, cumpliendo con sus tareas de siempre. Nada parecía fuera de lo común, hasta que se cruzó con su supervisor, Rakesh Wagmore. En la fábrica las bromas eran habituales. Los empleados a veces usaban las mangueras de aire a presión para limpiarse la ropa o refrescarse. Pero ese día, una broma se convirtió en algo que lo cambiaría todo. Las cámaras de seguridad muestran a Aditya caminando hacia Rakesh, riendo y bromeando. Rakesh sostenía una manguera de aire comprimido.
una herramienta para limpiar máquinas. Al principio apuntó el aire hacia la espalda y el cuello de Aditya, que reaccionó tranquilo, incluso girando un poco para que el aire le llegara más. Parecía una broma inofensiva entre compañeros. Entonces de repente Rakesh colocó la manguera dentro del pantalón de Aditya, por la parte de atrás. Presionó el gatillo y lanzó un potente chorro de aire directo a su cuerpo. En segundos, Aditya se desplomó, su risa se detuvo. Cayó al suelo con dolor mientras sus compañeros corrían a ayudarlo, primero confundidos, luego aterrados. Lo llevaron de inmediato al hospital más cercano. Los médicos le hicieron estudios y quedaron impactados. El aire a presión había entrado en su cuerpo con tanta fuerza que causó graves daños internos. Sus intestinos estaban perforados y su estado era crítico. Los doctores hicieron todo lo posible, pero las lesiones eran demasiado severas. Durante los siguientes 15 días, Aditya luchó por su vida, pero empeoró. El 18 de septiembre de 2018, murió en el hospital. Los médicos confirmaron que la causa de muerte fueron lesiones internas provocadas por aire comprimido. La presión diseñada para limpiar maquinaria pesada había destrozado sus órganos. Sus últimas 2 semanas fueron de un dolor que pudo haberse evitado. Las imágenes de las cámaras dejaron claro lo ocurrido. No fue un accidente, fue un acto imprudente. Rakesh, al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, huyó de inmediato y sigue desaparecido. La policía inició una búsqueda, pero hasta los últimos reportes, continúa prófugo. Testigos confirmaron que Rakesh se reía mientras usaba la manguera en la espalda de Aditya, antes de ir demasiado lejos. No se sabe si quiso hacerle daño, pero lo que siguió fue devastador. El aire comprimido usado en esas fábricas es extremadamente potente. Está hecho para limpiar máquinas, no para usar sobre personas. Puede salir a velocidades altísimas y cuando se dirige al cuerpo, sobre todo a zonas vulnerables, puede causar heridas mortales. En el caso de Aditya, el aire no tuvo salida una vez dentro de su cuerpo. Se expandió rápidamente desgarrando órganos incapaces de soportar tal presión. Este tipo de incidentes no son desconocidos. En todo el mundo, bromas laborales similares han terminado en tragedia. Pero lo que hizo único el caso de Aditya fue lo rápido y grave que ocurrió todo. En un momento estaba riendo con su supervisor, y al siguiente, su vida se escapaba. Cuando el video se difundió en internet, la gente quedó horrorizada. Mostraba lo fácil que algo aparentemente inofensivo podía volverse mortal. Desató conversaciones en toda la India y otros países sobre seguridad laboral, novatadas y comportamientos negligentes. La familia de Aditya quedó devastada. Había salido de su casa para un día normal de trabajo y nunca volvió. Para peor, el responsable había desaparecido. La fundición apenas dio declaraciones, pero los obreros que presenciaron todo quedaron profundamente traumatizados. Vieron cómo, en cuestión de segundos, la risa se convirtió en tragedia. Hoy la historia de Aditya Yadhav se recuerda como una de las muertes laborales más perturbadoras de los últimos tiempos. Lo que empezó como una broma entre compañeros terminó en horror. Una sola decisión imprudente, un segundo de descuido, acabó con la vida de un joven y dejó a su familia buscando justicia, mientras el hombre que lo causó sigue sin ser encontrado. Era el 20 de octubre de 2010 en Flomaton, Alabama. El pequeño pueblo rural estaba lleno de entusiasmo. La secundaria de Flomaton celebraba la semana de Homecoming, y como muchos estudiantes en todo el país, un grupo de adolescentes decidió participar en una tradición de años. Planeaban cubrir casas con papel higiénico. Muchos lo llaman tapping, una broma en la que los chicos lanzan rollos de papel sobre los árboles y los jardines. Se suponía que sería diversión ligera, algo que los estudiantes habían hecho durante generaciones. Pero esa noche, lo que empezó como una simple broma terminó de una forma que nadie imaginó. El grupo estaba formado por 4 estudiantes de la secundaria de Flomaton. 3 eran chicas menores de 18 años y el cuarto era un chico de 18. Condujeron por el condado de Escambia, cubriendo algunas casas, riendo y disfrutando lo que consideraban travesuras inofensivas. Después de cubrir 2 casas en Robinsonville Road, fueron al siguiente destino. Cerca vivía James Luther McGray, de 34 años. Había nacido el 11 de septiembre de 1976 en el condado de Escambia. James trabajaba como bombero en el departamento de bomberos de Porch Creek y llevaba allí aproximadamente 1 año y medio. Antes de eso, había servido en el departamento de bomberos de East Bruton. Se graduó de la secundaria W.S. Neal en 1994 y era muy conocido por su servicio a la comunidad.
Además, se había casado recientemente y estaba comenzando una nueva etapa en su vida. Cerca de las 7:50 de la tarde de ese miércoles, James notó algo extraño afuera. Vio a 4 adolescentes en su jardín, en Robinsonville Road. Para él no parecían chicos jugando. Pensó que intentaban entrar en su propiedad o robar algo del granero. Los robos no eran raros en las zonas rurales, así que reaccionó rápido. No sabía que solo estaban cubriendo con papel la casa de un vecino. James llamó al 911 para reportar lo que creyó que era un intento de robo. Cuando los adolescentes lo vieron, corrieron hacia su vehículo y se fueron. Con la intención de ayudar a la policía a identificarlos, James subió a su camioneta Chevrolet 2003, que llevaba un remolque, y lo siguió. Su objetivo era acercarse lo suficiente como para leer la matrícula. La persecución continuó por Stanley Road. James siguió en la llamada con 911 mientras intentaba alcanzarlos. Los adolescentes vieron luces detrás de ellos, pero luego pensaron que el vehículo había dado la vuelta cuando las luces desaparecieron. Siguieron conduciendo, sin saber lo que ocurría detrás. A unos 5 kilómetros de su casa, cerca de Magnolia Church, James entró en una curva. Algo salió mal. Aún remolcando el tráiler y todavía en la llamada, perdió el control. Intentó corregir la camioneta, pero ésta se salió del camino, rompió una cerca y volcó. James no llevaba cinturón de seguridad. Salió despedido del vehículo y no sobrevivió. Fue declarado muerto poco antes de las 8 de la noche. Los adolescentes llegaron a sus casas sin saber que James había fallecido. Creyeron que su broma había terminado y no tenían idea de que alguien había perdido la vida. Los patrulleros estatales de Alabama llegaron para investigar. El sheriff Grover Smith pronto supo de la llamada al 911 y de las acciones de los estudiantes esa noche. Las 3 chicas hablaron abiertamente con los investigadores, explicaron todo y dijeron que nunca supieron del accidente. El joven de 18 años también fue identificado. Los 4 quedaron devastados al enterarse de lo ocurrido. No se presentaron cargos. La investigación mostró que los adolescentes no causaron directamente el accidente. Aún así, el sheriff Smith anunció una política estricta contra las bromas en el condado de Escambia. Cualquiera que fuera sorprendido cubriendo casas o haciendo actos similares enfrentaría cargos por daños criminales, incluso si el dueño de la propiedad no presentaba denuncia. El empleador de James, la tribu Porch Band of Creek Indians, emitió un comunicado expresando profunda tristeza. Fue enterrado en el cementerio Emmons Cemetery East. Su familia, amigos y comunidad lloraron su pérdida. Los 4 adolescentes cargaron con el peso de esa noche, una que debía ser divertida, pero que quedó marcada para siempre por una cadena de eventos que nadie pudo prever. Era el 21 de diciembre de 2021 en Chigwell, Essex. Connor Groom, un albañil de 22 años de Clacton-on-Sea, iba camino a la fiesta de Navidad de su empresa. El grupo había tomado un autobús desde Wyllie hasta Topgolf, un concurrido campo de práctica donde los visitantes golpean pelotas rastreadas digitalmente hacia grandes objetivos. Todos esperaban una noche simple y divertida, pero antes de que terminara la velada, todo cambiaría. El grupo llegó a Topgolf alrededor de las 7 de la tarde y comenzó con unas bebidas en el bar. Después de aproximadamente una hora, los llevaron al piso superior, a las bahías 36 y 37 en el primer piso. Cada bahía estaba sobre una plataforma de unos 3,7 metros de altura, con redes de seguridad diseñadas para evitar que los visitantes cayeran por el borde. Para la mayoría de las personas, esas redes no eran más que una barrera. A medida que seguían bebiendo, Connor y sus amigos empezaron a empujarse entre sí hacia las redes como una broma. Las cámaras de seguridad mostraron después que estaban riéndose, sin señales de enojo o conflicto. La inspectora detective Lydia George señaló que el grupo parecía un grupo de amigos molestándose entre sí, nada más. Para el momento en que Connor cayó, ya habían ocurrido 7 empujones. Cada persona había rebotado sobre la red y subido otra vez sin lesiones. Parecía inofensivo. El personal notó lo que estaba pasando y les advirtió que dejaran de hacerlo. Ellos se disculparon y aceptaron. Pero el alcohol afectó su juicio y pronto los empujones comenzaron otra vez. A las 18 de la mañana, Connor se acomodó para golpear una pelota. Estaba cerca del borde de la bahía, concentrado en su golpe. Detrás de él estaba su mejor amigo, Ben Gardner. Ben no había empujado a nadie antes, pero en ese momento le dijo a otro compañero que iba a mandar a Connor a la red como una broma. Nadie pensó que sería peligroso, ya lo habían visto suceder 7 veces. Ben tomó carrera y empujó a Connor con ambas manos.
A diferencia de los empujoncitos anteriores, este tenía un impulso real. Conner trastabilló hacia adelante, pero en lugar de caer seguro sobre la red, su pie se enganchó en ella. Su cuerpo giró y cayó de cabeza, desde 3,7 metros hasta el suelo. En el momento en que tocó el piso, todo quedó en silencio. Ben bajó corriendo las escaleras, repitiendo, «Lo siento», una y otra vez. Conner estaba boca abajo, sin moverse, sangrando por la nariz. Sus amigos le dijeron al personal, «Nos han advertido suficientes veces». Sabían que la situación era grave. Conner fue llevado al Royal London Hospital. Los médicos encontraron una grave lesión cervical en la médula espinal, que también provocó falta de oxígeno en el cerebro. Durante 5 semanas, su familia permaneció con él, esperando que se recuperara. Pero el 25 de enero de 2022, Conner falleció. La policía de Essex abrió una investigación. Revisando declaraciones y grabaciones de las cámaras de seguridad, no encontraron intención maliciosa. Ben había querido que Conner cayera en la red, igual que los demás. Los fiscales consideraron un cargo por homicidio involuntario, pero determinaron que no había pruebas suficientes. Los padres de Conner estuvieron de acuerdo, diciendo que su hijo no habría querido que su mejor amigo fuera acusado. El consejo de Epping Forest revisó las normas de seguridad de Topgolf. El personal había advertido al grupo, pero no los había retirado. Los carteles que explicaban las reglas no eran muy claros. Tras la muerte de Conner, Topgolf actualizó la señalización en todos sus locales del Reino Unido. Adoptó una política de tolerancia cero con los empujones y creó un nuevo puesto llamado Gerente de Seguridad de Jugadores para supervisar las noches concurridas. En mayo de 2024, una investigación del Tribunal Forense de Essex concluyó que Conner murió por aventura desafortunada, un resultado no intencional de un comportamiento riesgoso. El forense principal, Lincoln Brooks, señaló que todos estaban muy borrachos y que no hubo mala intención. La carrera previa hizo que este empujón fuera mucho más fuerte que los anteriores. Topgolf luego expresó sus condolencias a la familia de Conner y declinó hacer más comentarios. Una fiesta de Navidad que debía unir a amigos terminó con la muerte de un joven, y otro cargando con un recuerdo doloroso que lo acompañará toda su vida. La historia de Conner muestra cómo un solo momento de mal juicio puede cambiarlo todo, dejando un peso que nadie en esa reunión esperaba tener que soportar. Era el 31 de octubre de 1998 en el Bronx, Nueva York. Carl Jackson, un joven de 21 años, decidió hacer algo distinto ese año. Normalmente se quedaba en casa en Halloween porque lo consideraba peligroso, pero esa noche quiso hacerla especial para su novia Darlene y el hijo de ella, Clyde, de 9 años. Así que se ofreció a llevarlos a una fiesta de Halloween. Carl acababa de cumplir 21 años unas semanas antes. Era enfocado, amable y tenía un buen trabajo como programador en Morgan Stanley. Criado en el Bronx por una enfermera y un cartero, era conocido por ser tranquilo y responsable, el tipo de persona que evitaba los problemas. Después de asistir a una fiesta infantil, Carl planeaba dejar a Clyde con una niñera antes de ir con Darlene a otro evento, pero nunca llegaron. Mientras conducían por el Bronx esa noche, unos huevos golpearon el auto de Carl. Un grupo de adolescentes había comenzado a arrojarlos. Era justo el tipo de broma imprudente sobre la que Carl siempre advertía. Algo que parece inofensivo, pero puede volverse peligroso en segundos. Carl se detuvo. Bajó del auto y caminó hacia el grupo. Testigos dijeron que les habló brevemente, probablemente pidiéndoles que pararan. No hubo pelea ni confrontación física. Tras el intercambio, Carl volvió al asiento del acompañante, pensando que todo había terminado. Pero no fue así. Uno de los adolescentes, Curtis Sterling, de 17 años, no lo dejó pasar. Subió a su auto y comenzó a seguir a Carl y Darlene. Poco después los alcanzó, sacó un arma y disparó una sola vez contra Carl. El disparo fue fatal. Darlene y Clyde seguían en el auto. No hubo persecución ni pelea, solo un instante de ira que acabó con la vida de un joven. El padre de Carl le dijo luego al New York Times, «Una vida joven se perdió por nada». Contó que su hijo siempre evitaba Halloween porque sabía lo peligrosa que podía ser esa noche. Ese año hizo una excepción y le costó todo. Su madre, Gloria Jackson, dijo que pasaron 2 años antes de que la familia pudiera hablar del tema. La pérdida era insoportable, dijo. Nunca pensamos que algo así podría pasarnos, y menos en una festividad por algo tan absurdo. Curtis Sterling fue arrestado poco después. Fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. Desde entonces, cada Halloween,
Gloria le envía una tarjeta con el mismo mensaje. Me alegra que sigas ahí. La historia de Carl impactó al Bronx, pero no fue un caso aislado. Entre 1984 y 2010, al menos 24 personas en Nueva York resultaron gravemente heridas o murieron en incidentes relacionados con lanzamiento de huevos. En 1994, un hombre en Brooklyn fue atacado con huevos por un grupo de chicos y reaccionó golpeando a uno de ellos, un niño de 12 años, que no sobrevivió. En 1996, un niño de 10 años fue baleado en el cuello durante una pelea de huevos en Halloween. Y en 2005, Joseph Padro, de 31 años, murió tras perseguir a unos adolescentes que le habían arrojado huevos a su auto. El tirador tenía solo 15 años. Todos esos casos siguieron el mismo patrón, una broma que terminó en tragedia. La historia de Carl Jackson sobresale porque él fue cuidadoso. No peleó ni amenazó a nadie, solo pidió respeto y se alejó. Su amigo de la infancia, Jemel Fleming, lo recordó como tranquilo, respetuoso e inteligente. Habían ido juntos a la escuela en el Bronx, y Carl había construido una carrera estable en tecnología. Jemel, que se había mudado a Washington, D.C., regresó para asistir a su funeral. Dijo que fue devastador perder a alguien que siempre hacía todo bien. Una de las últimas fotos de Carl lo muestra con su madre celebrando su cumpleaños en un Red Lobster, ambos sonrientes, sin saber que sería la última imagen juntos. La pérdida no solo arrebató una vida, rompió el corazón de todos los que lo querían. Todo por una broma imprudente que se salió de control. Carl Jackson tenía 21 años. Cada Halloween desde entonces, su madre mantiene viva su memoria, recordándole al mundo que un solo acto descuidado puede cambiarlo todo. Era el 27 de julio de 2024 en Dagenham, al este de Londres. Robert Price, de 76 años, estaba sentado dentro de su pequeña casa adosada en Oval Road North. Robert vivía solo y tenía signos tempranos de demencia, movilidad reducida que le exigía usar un andador y problemas de audición que dificultaban las conversaciones. Le costaba relacionarse, lo que a veces alejaba a la gente. Pero nada de eso explicaba los años de maltrato que había soportado. Durante unos 5 años, jóvenes del barrio habían convertido su hogar en un blanco constante. Su amigo de 10 años, John Shoesmith, contó que Robert rara vez salía porque los chicos del vecindario lo molestaban. Le rompieron tantas veces las ventanas de la planta baja que tuvo que cubrirlas todas con tablas. Los vecinos decían que el hostigamiento había durado entre 3 y 5 años. Los adolescentes pasaban y arrojaban ladrillos a sus ventanas cuando se les antojaba. Solo 3 días antes del 27 de julio, alguien había arrojado otro ladrillo. El abuso era permanente. La familia de Robert lo describía como amable y generoso, pero era solitario y estaba distanciado de ellos. Después de años de ataques, su casa se convirtió en su prisión. Entre los chicos circulaban rumores que lo etiquetaban con nombres ofensivos. Las autoridades sabían lo que estaba pasando. Durante más de 2 años, Robert presentó denuncias por acoso, daños a su vivienda y comportamientos amenazantes. También hubo múltiples derivaciones a servicios de protección y registros policiales que señalaban que era una persona vulnerable. Aún así, nada detuvo el abuso. En la tarde del 27 de julio, 2 adolescentes estaban juntos. Uno era Nathan Otitodilchukwu, de 18 años, que vivía en un hogar de acogida en Romford. El otro era un chico de 16 años cuyo nombre no puede hacerse público. Más temprano ese día, las cámaras de seguridad los habían captado filmándose mientras lanzaban un fuego artificial a un lago. Parecían creer que era una travesura inocente. Alrededor de las 5:30 de la tarde caminaron hacia la casa de Robert. El de 16 años llevaba un fuego artificial. Las imágenes del timbre mostraron a Robert entreabriendo un poco la puerta y diciendo algo. El chico de 16 años se asustó, corrió y les gritó a los demás. Se alejaron un momento, pero pronto regresaron. La cámara registró a uno de los adolescentes diciendo, «Ven conmigo», seguido de amenazas y lenguaje ofensivo hacia Robert. Luego irrumpieron en su pequeño jardín delantero. El de 16 años se subió sobre el medidor de gas y golpeó hasta abrir un hueco en una ventana tapada. Nathan gritó más insultos mientras el menor encendía un fuego artificial y lo empujaba por el vidrio roto. Ambos corrieron, y la cámara captó un fuerte estallido seguido de sus risas agudas. Momentos después, humo comenzó a salir por la ventana. Pronto aparecieron las llamas. Un vecino vio el fuego, corrió hacia la casa y llegó a hablar brevemente con Robert a través de la puerta. Pero Robert empezó a responder cada vez menos.
y la puerta cerrada con llave impidió que el vecino entrara. Los bomberos llegaron poco después de las 5:40 p.m. y forzaron la entrada. Encontraron a Robert sin vida en la sala de estar, debido a inhalación de humo y quemaduras. Fue declarado muerto a las 6:36 de la tarde. Esa misma noche, Nathan volvió al hogar de acogida y le dijo a un trabajador de apoyo que iba a pasar 20 años en prisión. Cuando le preguntaron por qué, respondió que él y sus amigos habían estado tirando fuegos artificiales. Cuando más tarde supo que Robert había fallecido, los mensajes de su teléfono mostraron que no sentía remordimiento alguno, repitiendo el mismo rumor dañino que había alimentado años de acoso. Nathan fue arrestado esa noche. El chico de 16 años fue arrestado al mes siguiente. Ambos fueron acusados de causar la pérdida de una vida y de incendio intencional, con intención de poner en peligro a otros. En el juicio, los fiscales mostraron las imágenes del timbre, los antecedentes de acoso y el ataque con el fuego artificial. Los dos adolescentes se declararon culpables de homicidio culposo. Nathan recibió 6 años de prisión. El menor, 2 años y 8 meses. Casi un año después, un forense reabrió el caso, cuestionando por qué las autoridades no protegieron a un hombre vulnerable, pese a años de advertencias. Se iniciaron investigaciones sobre posibles oportunidades perdidas. Robert Price murió solo en una casa que tenía demasiado miedo de abandonar. Sus últimos momentos estuvieron marcados por años de crueldad que nadie logró detener. Era el 23 de abril de 2010 en Kotara, un suburbio cerca de Newcastle, Australia. Gianni Catanzaro, un albañil, terminaba su turno en una obra. Se suponía que se casaría al día siguiente. Sus compañeros lo sabían. Algunos incluso se decían sus amigos. Pero en lugar de celebrar, decidieron hacerle una broma que creyeron divertida. Ese supuesto chiste cambiaría la vida de Gianni para siempre. Gianni era conocido por ser trabajador. Esperaba con ilusión su boda, listo para comenzar una nueva etapa. Pero esa tarde en la obra, 2 compañeros lo agarraron de golpe. Sin aviso, uno lo golpeó en la ingle. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujaron contra una cerca y empezaron a envolverle las muñecas y los tobillos con cinta adhesiva. Lo ataron tan fuerte que no podía moverse. Luego uno sacó un cuchillo y le cortó la ropa, dejándolo solo en ropa interior. Otros obreros se unieron, le arrojaron huevos mientras se reían, mirando cómo la yema le caía por el cuerpo. Gianni no podía defenderse ni escapar. Para ellos era entretenimiento. Para él, era humillante y doloroso. Pero las cosas estaban por ponerse mucho peor. Su supervisor, Leonardo Zaccardelli, tomó un bidón de gasolina y lo vertió en el suelo, cerca de los pies de Gianni. Hizo un círculo de combustible alrededor de donde estaba atado. Sin decir una palabra, encendió un fósforo. Las llamas surgieron al instante, corriendo sobre el combustible hacia Gianni. El fuego se propagó rápido, impulsado por el viento. Subía por sus piernas y su cuerpo mientras él luchaba por liberarse. El pánico lo invadió. Podía sentir el calor acercándose. Desesperado, Gianni forcejeó contra la cinta. Tras unos segundos, logró soltar las muñecas y liberarse. Pero al intentar correr, tropezó y cayó hacia adelante, directo en las llamas. El fuego lo envolvió. Su piel ardía mientras gritaba por ayuda. Uno de los obreros finalmente corrió y lo arrastró fuera, pero el daño ya estaba hecho. Gianni sufrió graves quemaduras en las piernas y otras partes del cuerpo. Los médicos dijeron que necesitaría injertos de piel y una larga recuperación. Su boda, prevista para el día siguiente, debió posponerse. La luna de miel fue cancelada. En vez de caminar hacia el altar, Gianni estaba en una cama de hospital, en silla de ruedas y con visitas médicas diarias. Los obreros habían tomado fotos de la broma con sus teléfonos, mostrando cada paso, la cinta, los huevos y el fuego encendido. Esas imágenes luego fueron usadas en el juicio como evidencia, pero las consecuencias solo aumentaron su dolor. Gianni perdió su trabajo porque no podía seguir laborando. La misma empresa que lo había empleado lo despidió. Finalmente, el caso llegó al Tribunal Industrial de Nueva Gales del Sur. Varios obreros fueron sancionados. Leonardo Zaccardelli, el supervisor que vertió el combustible y encendió el fuego, se declaró culpable. Fue multado con $2,000, obligado a pagar $8,000 en gastos legales y a devolver $16,000 por el tratamiento médico de Gianni. Otros 2 obreros fueron multados y 2 más recibieron libertad condicional. Ninguno fue a prisión. La vida de Gianni cambió para siempre. Lo que sus compañeros llamaron una broma inofensiva lo dejó con cicatrices físicas y emocionales permanentes. Su boda se arruinó, su empleo se perdió y su confianza en quienes trabajaban con él desapareció.
Aquel día en Kotara debía marcar el inicio de su nueva vida. En cambio, se convirtió en un recuerdo que lo acompañará por siempre. Todo por una broma que fue demasiado lejos. Era el 28 de octubre de 2021 en Romford, al este de Londres. Josephine Smith, de 88 años, estaba en su casa de Queen's Park Road. Vivía sola, era muy querida por su familia y conocida por su bondad. Aquella noche, probablemente dormía arriba, sin saber que dos adolescentes cercanos estaban por tomar una decisión imprudente que acabaría con su vida. Horas antes, Kai Cooper, de 18 años, y su amigo de 15 caminaban por Romford. Ambos tenían antecedentes de problemas. Cooper ya había tenido líos legales, y el menor estaba involucrado en incidentes desde los 14. Tenían un plan. Cooper entró en una tienda de fuegos artificiales y le pidió al empleado, Mark Vardy, de 59 años, productos que fueran lejos y rápidos. Vardy les vendió 10 fuegos Megaburst por 8 libras con 99 peniques. Afuera, Cooper le dijo a su novia que esa noche iban a aterrorizar gente. Luego fueron a otra tienda a comprar encendedores. En las calles de Romford empezaron a lanzar fuegos a autos, restaurantes, bares e incluso cerca de personas. Las cámaras mostraban a peatones agachándose mientras sonaban las explosiones. Cooper animaba al menor, dándole más fuegos y alentándolo. Ese mismo comportamiento ya había ocurrido el día anterior, cuando el dúo enfrentó a una joven en el centro de Ilford. En el teléfono de Cooper, había un video donde el chico de 15 actuaba con agresividad mientras Cooper lo instigaba. Cuando la joven cayó, Cooper lo empujó a seguir. Al llegar a Queen's Park Road, ya habían causado caos varias veces. La casa de Josephine fue elegida al azar. No los conocía, según la novia de Cooper. Él fue quien insistió, y el menor no habría actuado sin su influencia. El chico de 15 encendió un Megaburst, cruzó la calle y lo empujó por el buzón de la puerta de Josephine. Cooper observaba desde cerca. Segundos después hubo 2 explosiones. Las llamas se propagaron y el humo cubrió la casa. Arriba, Josephine estaba en su cama. Probablemente no alcanzó a reaccionar. Los bomberos entraron, pero a las 11:09 fue declarada muerta por inhalación de humo. Los adolescentes ya habían huido, no mostraron culpa ni miedo. En el juicio, los fiscales afirmaron que no fue una broma que salió mal, sino un acto deliberado en conjunto. Cooper pagó los fuegos, los encendedores e incluso grabó el ataque anterior. En el tribunal Old Bailey, Cooper fue hallado culpable de causar una muerte de manera ilegal y de conducta temeraria con fuego. Ya había admitido violencia previa. Fue condenado a 6 años y medio de prisión y 2 más, bajo libertad supervisada. El menor, que se había declarado culpable antes, recibió 3 años y 8 meses en un centro juvenil. El juez Mark Dennis les dijo que su conducta temeraria había quitado la vida a una mujer vulnerable. Para la familia de Josephine, la pérdida fue devastadora. Su hijo Alan Smith explicó que perder a su madre de una forma tan terrible los había dejado marcados. También criticó la venta irresponsable de fuegos esa noche. Las cámaras mostraban a Cooper diciendo claramente lo que planeaba frente a Vardy, quien aún así le vendió los fuegos a un menor. Cuando la policía pidió el video, Vardy demoró en entregarlo, y su hijo incluso editó partes. En junio de 2024, Vardy recibió una condena suspendida de 1 año por vender fuegos artificiales a un menor. La familia de Josephine pidió leyes más estrictas, subir la edad mínima a 21 años, exigir un gasto mínimo de 50 libras y controles más firmes a los vendedores. La inspectora jefa Linda Bradley, que dirigió el caso, lo describió como la muerte innecesaria de una mujer inocente en su propio hogar. Josephine Smith nunca conoció a esos 2 chicos, nunca les habló. Sin embargo, sus actos imprudentes terminaron con su vida en el único lugar donde debía estar a salvo. Era el 17 de agosto de 2011 en Circleville, Ohio, un tranquilo pueblo al sureste de Columbus. Aquella tarde, Jan Shea, de 81 años, manejaba hacia el norte por Hubert Hitler Road, con su hermana Mary Spangler, de 85, sentada a su lado. Las dos hacían mandados. Nada parecía fuera de lo común. Habían vivido toda su vida en la zona y eran muy conocidas en la comunidad. Mary había trabajado 30 años en River Brothers Oil, en Chillicothe, y participaba activamente en su iglesia, mientras que Jan también estaba jubilada. Las hermanas pasaban la mayor parte del tiempo juntas, pero justo antes de llegar a la intersección con la ruta estatal 56, algo había cambiado. La señal de pare, que debía advertir a conductores como Jan,
estaba completamente envuelta en film plástico grueso. Para empeorar, tenía vaselina untada encima. Desde el asiento del conductor, parecía solo una placa metálica brillante. A las 4:45 Jan cruzó la intersección sin detenerse. Un vehículo que circulaba por la ruta 56 impactó su auto a toda velocidad. El choque fue brutal. Mary Spangler murió en el acto. Jan fue llevada de urgencia al Grand Medical Center en Columbus, en estado crítico. Los médicos preparaban una cirugía de emergencia y advirtieron a su familia que quizás debían amputarle una pierna. Los socorristas notaron de inmediato que la señal estaba cubierta. El sheriff Dwight Radcliffe describió las capas de plástico como masivas y claramente intencionales. Pronto comenzaron las llamadas. Algunos testigos dijeron haber visto el cartel ese día y notado que se veía raro. Otros señalaron publicaciones en Facebook de dos adolescentes locales, Derek Greenlee, de 18 años, y Seth Stonerock, de 19. Ambos acababan de graduarse de Logan Elm High School. Greenlee era golfista destacado y Stonerock jugador de baloncesto. Ninguno tenía antecedentes, pero en redes se jactaban de hacer bromas, envolver autos en plástico y, más recientemente, una señal de pare. Las publicaciones desaparecieron poco después del choque. Sin embargo, los agentes obtuvieron videos de Walmart donde se veía a ambos comprando 5 cajas de film plástico. También hallaron una firma usada en la compra. Stonerock admitió haber envuelto la señal mientras Greenlee esperaba en la camioneta. Greenlee dijo que le pareció mala idea, pero no lo detuvo, ni avisó a nadie. Ambos fueron acusados de homicidio involuntario y manipulación de señal de tránsito. Luego, el juez Gary Dunn retiró el cargo de homicidio contra Greenlee por falta de pruebas directas, aunque Stonerock siguió imputado. El caso ya era noticia en todo Ohio, pero el 7 de septiembre, tras 3 semanas internada, Jane Shee falleció por complicaciones. Los médicos se preparaban para amputarle la pierna por encima de la rodilla, pero no logró recuperarse. En el lugar del accidente, la comunidad levantó un memorial con cruces de madera y flores. Un cartel decía: «A los cobardes que cubrieron esta señal de pare, causaron la muerte de una anciana. Que Dios tenga piedad de sus almas». La indignación creció al saberse que una operadora, la cabo Kimberly Chapman, había recibido 2 llamadas alertando sobre la señal cubierta antes del choque y no actuó. Fue despedida por negligencia. En el tribunal, el abogado de Greenlee sostuvo que su cliente nunca tocó la señal y que no toda tragedia implica un delito. Los fiscales no estuvieron de acuerdo, subrayando las publicaciones de los chicos y su intento de borrarlas después. Ambos quedaron libres tras pagar una fianza de $25,000. El caso pasó al gran jurado. El sheriff Radcliffe declaró luego que no había duda de que la señal cubierta causó el accidente y que la familia estaba destrozada. En 2005, 5 adolescentes colocaron un ciervo falso en la carretera, provocando un accidente que hirió a 2 personas. 4 cumplieron 60 días de detención y 1, 90. Pero Circleville fue distinto. 2 mujeres que habían vivido vidas tranquilas murieron. 2 adolescentes enfrentaron las consecuencias de un acto sin pensar. Una empleada del sheriff perdió su trabajo. Era la noche del 31 de agosto de 2025 en East Houston, Texas. Julián Guzmán, de 11 años, estaba en una fiesta familiar junto a su primo de 10. Eran como hermanos, y cuando la celebración empezó a apagarse, decidieron salir a jugar. No buscaban problemas, solo algo divertido. Eligieron un juego clásico: timbre y corre, tocar el timbre y escapar antes de que alguien abriera la puerta. Era tarde, cerca de las 11, pero aún tenían energía. Corrieron de casa en casa, riendo en las calles oscuras. Nadie gritó, nadie los siguió. Para ellos era solo una broma. Entonces llegaron a una casa azul de 2 pisos en la calle Minbrow. Parecía tranquila, con un porche amplio y ventanas alejadas de la entrada. Parecía el lugar perfecto. Julián tocó el timbre, y ambos salieron corriendo, logrando unos 6 metros antes de que todo cambiara. Un hombre salió vestido de negro y armado. Era Gonzalo León Jr., un veterano del ejército de 42 años, que estaba esa noche en casa con su esposa y su hija de 2. Según los fiscales, León no solo revisó la puerta. Caminó hasta el borde de su propiedad, se detuvo junto a una señal y disparó. El primer tiro dio en el suelo. El segundo alcanzó a Julián por la espalda mientras huía. Su primo lo vio todo. Julián cayó pidiendo ayuda. Al creer que no podía moverse, su primo intentó arrastrarlo fuera de la calle, desesperado. No sabía qué más hacer.
Luego se confirmó que Julián no tenía armas, no robó nada, solo jugaba. Su teléfono, aún grabando, captó la broma, los disparos y sus últimos suspiros. Esa grabación fue clave en el caso. Los equipos de emergencia llegaron rápido y lo llevaron al hospital. A pesar de los intentos por salvarlo, Julián murió al día siguiente. Al principio, León fue interrogado pero no arrestado. Para el 2 de septiembre, los fiscales lo acusaron, diciendo que actuó con intención. Ese mismo día, un equipo SWAT lo halló en un hotel La Quinta, a unos 30 kilómetros. Tenía ropa empacada. Los fiscales dijeron que planeaba huir, aunque su abogado aseguró que se había ido solo porque había cámaras frente a su casa. El juez fijó su fianza en $1 millón. Dentro de la casa, la policía halló unas 20 armas, entre rifles y pistolas. Registros mostraron que León había servido en Afganistán en 2014 y luego en la Guardia Nacional de Texas hasta 2021. Su abogado lo describió como un veterano discapacitado, pero los fiscales rechazaron que actuara en defensa propia. El fiscal Sean Tire afirmó que no existía amenaza alguna y que Julián corría por una calle pública. La policía no tenía cámaras del hecho, pero sí testigos, la grabación y el informe médico. En 2023, un hombre de California fue condenado por atropellar a 3 adolescentes tras perseguirlos. A inicios de 2025, un hombre de Virginia disparó a un joven que filmaba un timbre y corre para TikTok. Lo que muchos ven como bromas inofensivas se ha vuelto popular en línea, pero también ha causado tragedias. En Houston, la familia de Julián quedó destrozada. Su obituario lo describió como alegre y bondadoso, amante del deporte, los videojuegos y la cocina. Su madre, Janet Rodríguez, expresó su dolor. Era solo un niño que no hizo daño a nadie, arrebatado demasiado pronto, con toda una vida por delante. El velorio se realizó el 5 de septiembre y el funeral al día siguiente. Julián dejó a sus padres, 2 hermanos y muchos amigos que hoy lloran su ausencia. El caso contra León sigue en curso. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 99 años de prisión, con posibilidad de penas más duras. Era el 16 de julio de 2016 en Lisboa, Portugal. Nishan Tangnanatas, un financiero británico de 32 años, estaba en un yate sobre el río Tajo junto a 12 amigos. Habían alquilado el barco para un paseo de 4 horas como parte de una despedida de soltero para el futuro novio Youssef Ismail. Nish, como todos lo llamaban, era el padrino y había organizado todo el fin de semana. Era exitoso, trabajaba como gestor de riesgos en Londres y se había graduado del Imperial College. Se suponía que sería un fin de semana fácil y divertido, pero para el final de esa tarde, Nish ya no estaría con vida. En el yate había 13 hombres, 12 amigos británicos y un australiano. Alrededor del mediodía anclaron para almorzar. El clima estaba tranquilo. Abrieron sus primeras cervezas y se relajaron entre bromas. El grupo había estado jugando de forma brusca desde el inicio del viaje. El día anterior, todos se habían tirado juntos desde un muelle. Era el tipo de comportamiento juguetón que siempre compartían. Uno de los amigos, André Vanek, decidió arrojar a Nish al agua como broma. Incluso le preguntó 2 veces al capitán del yate si era seguro en ese punto del río, y ambas veces el capitán dijo que sí. La idea era simple, lanzar al padrino primero y después saltar todos detrás de él, como su chiste interno de siempre. Antes de la broma, Ismail tomó el teléfono de Nish para que no se mojara. Nish protestó suavemente diciendo que acababa de abrir una cerveza, pero no estaba molesto. Entonces Vanek lo levantó y lo lanzó hacia el agua. Al caer, Nish agarró un cable de seguridad que estaba a lo largo del costado del barco. Ese agarre lo hizo girar hacia atrás contra el yate. Los testigos escucharon un golpe fuerte cuando su cabeza chocó contra el costado. Nish cayó al agua y se hundió. Nunca volvió a salir. Al principio los amigos pensaron que estaba bromeando. Nish era conocido por ser un buen nadador, algo que su familia confirmaría más tarde. Pero pasaron los segundos y no había señal de él. Ismail se tiró al agua. Vanek lo siguió. Buscaron bajo la superficie, incluso nadando por debajo del yate. Pero el agua era verde y muy turbia. La visibilidad era casi nula y la corriente, fría y fuerte. El pánico se extendió en el barco. Llamaron a emergencias y pronto comenzó una gran operación de búsqueda. Botes policiales, buzos y un helicóptero de la Fuerza Aérea recorrieron la zona. Unos 30 rescatistas trabajaron durante el día, la noche y hasta la mañana siguiente. La familia de Nish en Londres fue avisada. Su padre, Paquián Azur, de 64 años, y un hermano volaron a Portugal mientras la policía les preguntaba sobre la salud de Nish y su habilidad para nadar.
Ellos dijeron que era una persona en forma y sin condiciones médicas que explicaran lo ocurrido. La búsqueda continuó durante días. Para el jueves 21 de julio, el jefe de la Policía Marítima, Malakais Domínguez, redujo el operativo. Temía que el cuerpo de Nish hubiera sido arrastrado mar adentro. Al día siguiente, alrededor de la 1:30 p.m., se halló un cuerpo cerca de la Torre de Belém, a unos 2 kilómetros de donde Nish había desaparecido. Estaba muy descompuesto después de 6 días en el agua durante el verano. Domínguez llamó personalmente a la familia para darles la noticia. De vuelta en el Reino Unido, el patólogo forense Dr. Michael Heath examinó el cuerpo. No había señales claras de heridas externas, pero una lesión en la cabeza era probable. La causa de muerte fue inmersión en el agua. El Dr. Heath explicó que la exposición repentina al agua fría puede detener la respiración de inmediato, especialmente si la persona ya está inconsciente. En diciembre de 2016, se realizó una investigación judicial en Londres. Ismail y Van Eck testificaron. Ambos describieron el juego brusco y lo rápido que todo salió mal. Van Eck pidió disculpas directamente a la familia en la audiencia. La forense doctora Fiona Wilcox dictaminó que la muerte fue un accidente desafortunado, señalando que no hubo intención de causar daño. Dijo que el agua fría y el golpe repentino en la cabeza probablemente actuaron juntos. Al final no se presentaron cargos. La familia de Nish, sus amigos y todos los que estaban en ese yate quedaron marcados por un momento que les cambió la vida para siempre. Una simple broma entre amigos cercanos terminó convirtiéndose en una tragedia que nadie pudo prever. Era la noche del 29 de noviembre de 2019 en un pequeño pueblo de Hungría. Zsolt Göbölos, de 43 años, trabajador público, pasaba la noche en el bar local. Una noche, se sentó en una mesa de la terraza y terminó quedándose dormido. Hacía frío, pero para los demás solo parecía estar descansando. Lo que ocurrió después se convirtió en una de las tragedias más absurdas que el pueblo había visto. Zsolt tenía 4 hijos, aunque en los últimos años no había podido criarlos solo. Su madrina, Ramona Torok, de 27 años, se había hecho cargo de ellos. Aún así, él intentaba seguir presente en sus vidas. Esa noche de viernes le dijo a su padre, Imre Göbölos, de 68 años, que solo iba a la tienda. Fue la última vez que hablaron. Mientras Zsolt dormía en la mesa, 3 clientes del bar lo notaron. En lugar de dejarlo en paz o ayudarlo, decidieron burlarse. Le ataron una silla a la espalda y le cubrieron manos y pies con cinta aisladora. Se rieron mientras lo hacían. El barman no los detuvo. En cambio, grabó la escena y la compartió con amigos. Pronto, gran parte del pueblo había visto el video y se reía a costa de Zsolt. Para muchos parecía solo una broma inofensiva. Un cliente les pidió que lo desataran. El barman dijo que lo harían, pero nadie lo hizo. El bar cerró y Zsolt quedó afuera, atado en el frío helado. Según la reconstrucción, Zsolt se había dormido alrededor de las 7. Cuando lo encontraron a la mañana siguiente, habían pasado casi 10 horas. Estuvo despierto parte de ese tiempo sin poder moverse, perdiendo lentamente calor corporal. En algún momento cayó de la mesa al suelo. Intentó moverse, pero la cinta y la silla lo mantenían inmóvil. A las 4 de la mañana, un chofer de colectivo lo vio tirado y llamó a emergencias. Pero ya era tarde. Su temperatura había caído demasiado. Entró en una hipotermia severa y no pudieron salvarlo. La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad. Ramona, quien criaba a sus hijos, tuvo que afrontar el dolor de contarles que su padre había muerto. Juró que nunca perdonaría a quienes lo dejaron así. Imre, su padre, no podía aceptar la realidad. No lograba creer que nunca volvería a ver a su hijo. Nadie se había disculpado, y solo expresó el deseo de que los responsables sintieran algún día lo que su hijo sufrió. Cuando los periodistas fueron al bar, el dueño se negó a comentar. No explicó por qué su empleado grabó el hecho en lugar de ayudar. La policía confirmó luego que 3 hombres habían sido interrogados. Fueron acusados de homicidio culposo, es decir, causar una muerte por acciones negligentes. Quedaron en libertad mientras seguía la investigación. La madre de uno de los sospechosos defendió a su hijo, llorando, asegurando que él no participó. Dijo que ya había enterrado a su esposo y ahora vivía con vergüenza. La causa de muerte fue hipotermia. En frío extremo el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo. Por debajo de 35 grados el organismo empieza a apagarse. Durante casi 10 horas, el cuerpo de Zsolt se enfrió hasta que ya no pudo resistir. Y todo comenzó porque alguien pensó que sería gracioso atarlo y grabarlo.
Al final, un padre de 4 hijos fue dejado a morir afuera, mientras otros se reían de su sufrimiento. Era el 16 de mayo de 2006 en Dallas, Texas. Aquella mañana, los maestros y el personal de la escuela Lake Highlands High se reunieron en la sala de profesores para disfrutar de lo que parecía un simple detalle: muffins de salvado recién horneados. Pero en pocas horas, ese detalle mandaría a 19 personas al hospital. Algunos no podían caminar derecho, otros estaban mareados, enfermos y asustados. Una mujer pasó 2 días internada, sin poder dejar de reír mientras su cuerpo temblaba de náuseas. Al principio nadie entendía qué estaba pasando. Luego apareció el video de seguridad y el FBI. Lo que descubrieron fue mucho más grave que una broma. Involucraba a 2 estudiantes de 18 años, Ian Walker y Joseph Tellini. Joseph cursaba su último año en Lake Highlands High, e Ian estudiaba en Bishop Lynch, una escuela católica cercana. Ambos eran alumnos brillantes y queridos. Al acercarse la graduación, planearon lo que creyeron sería una broma divertida de fin de curso. Joseph horneó los muffins, pero mezcló en secreto una sustancia ilegal. Ian sería quien los entregaría. Para hacerlo creíble, Ian dijo al personal que los muffins formaban parte de un proyecto de los Boy Scouts. Los maestros le creyeron y comieron sin sospechar nada. Poco después, todo cambió. En cuestión de horas, los empleados empezaron a sentirse extraños. Algunos estaban mareados o con náuseas, otros confundidos y paranoicos. 18 fueron llevados a hospitales. Entre ellos, Rita Greenfield, recepcionista de 86 años, estuvo internada 2 días. Luego contó que no podía dejar de reír, pero se sentía fatal. No lo veo como una broma, dijo. Causó dolor y resentimiento. Otra maestra, Pamela Carnavas, tuvo síntomas durante 10 días. Dijo que jamás había consumido drogas y se sintió paranoica y enferma. Al principio, la escuela no sabía si era intoxicación alimentaria o algo más grave. Como había comida contaminada en una institución pública, intervinieron el FBI y una unidad antiterrorista. Revisaron las cámaras, que mostraban a Ian entregando los muffins. Los análisis confirmaron que contenían marihuana. Poco después, ambos jóvenes fueron identificados y arrestados. Cada uno enfrentó 5 cargos por agresión a un servidor público. Las penas podían llegar a 10 años, pero los fiscales intentaron aumentarlas hasta 20. El caso conmocionó a la comunidad. No eran chicos problemáticos, venían de familias estables. La madre de Ian, Caroline, contó que estaba viendo las noticias y oyó hablar del chico tonto que lo había hecho, sin saber que se trataba de su hijo. Ian luego pidió disculpas públicamente. Fue estúpido e inmaduro, dijo. Pensé que era solo una broma de graduación. No pudo recibir su diploma con su clase. El 19 de octubre de 2007, ambos se presentaron ante la jueza Lana Myers para ser sentenciados. Joseph, quien horneó los muffins, recibió el castigo más severo: 5 años de libertad condicional, 180 horas de servicio comunitario en un refugio y más de $13,000 en restitución a 5 víctimas, junto con Ian. Ian obtuvo 2 años de supervisión, 80 horas de servicio y la misma multa. Ambos recibieron una sentencia diferida, lo que significaba que sus antecedentes quedarían limpios si cumplían las condiciones. Pero sus nombres ya habían quedado marcados. En el tribunal, leyeron cartas de disculpa. Joseph escribió: «No hay excusa para causar dolor a otros solo por una risa». Ian dijo: «Esto me abrió los ojos. Repienso cada decisión y nunca volveré a hacer algo ilegal». La fiscal Courtney Hopping dijo que sus cartas serían publicadas en los periódicos escolares. Agregó que la broma le costó al distrito escolar $43,500. Para algunos maestros, el fallo trajo alivio. Pamela Carnavas, quien sugirió que los chicos trabajaran en un refugio, valoró la decisión de la jueza. Les dijo que no quería volver a verlos en su tribunal, recordó. Aún así, algunos estudiantes siguieron riéndose del hecho. Pamela dijo que esperaba que entendieran el verdadero impacto, no solo en los maestros, sino también en los chicos. 19 empleados fueron hospitalizados. Una anciana pasó 2 días internada. El distrito perdió miles de dólares. Y 2 estudiantes que creyeron ser graciosos casi arruinan su futuro. El FBI, la policía local y una unidad antiterrorista intervinieron. Nunca fue una simple broma. Fue un acto serio que puso vidas en riesgo. Años después, al buscar sus nombres en Internet, aún se los recuerda como los chicos de los muffins, un momento de mala decisión que cambió sus vidas para siempre.
Era el 1 de abril de 2013 en Shanghái, China. Huang Yang, un estudiante de posgrado en medicina de 28 años en la Universidad de Fudan, se despertó en su dormitorio y comenzó el día como siempre. Acababa de obtener la mejor calificación para convertirse en candidato a doctorado. Esa mañana sirvió un vaso de agua del dispensador del dormitorio. El sabor era extraño, la escupió, pero ya había tragado un poco. Su compañero de cuarto, Lin Zhenghao, fingía estar dormido. Huang no sabía que ese momento lo llevaría a la muerte 15 días después. Huang provenía de una familia humilde en Sichuan. Sus padres perdieron sus empleos cuando él era joven, y su familia quedó endeudada por los gastos médicos de su madre. Pero Huang siguió adelante. Después de obtener 590 puntos en el examen nacional en 2004, lo volvió a rendir y sacó 690 en 2005, consiguiendo así una plaza en la Universidad de Fudan. Se mantenía con becas y hasta usaba parte del dinero para ayudar a su madre. También hacía voluntariados, enseñando a estudiantes en zonas remotas del Tíbet. En 2010, dio un discurso diciendo que había pagado sus estudios por sí mismo. Lin se mudó al dormitorio 421 en 2010. Huang se unió en 2011. Vivían juntos, pero su relación era tensa. Compañeros dijeron después que Lin era introvertido y guardaba rencor por pequeños desacuerdos. Algunos creían que Lin estaba celoso de Huang, aunque él lo negó. El 29 de marzo de 2013, Lin escuchó a compañeros hablar sobre bromas del Día de los Inocentes. Al día siguiente, Huang hizo un comentario sobre una broma relacionada con agua caliente y mojar la cama. Lin dijo que eso le dio la idea de hacer su propia broma. Pensó en un químico que había usado en experimentos de laboratorio. El 31 de marzo, Lin pidió prestada una llave para un laboratorio médico, diciendo que la necesitaba para investigación. Fue a la sala 204 del laboratorio de imágenes del hospital Zhongshan y tomó silenciosamente una botella de NDMA, un compuesto altamente tóxico conocido por causar fallas hepáticas mortales. Ocultó la botella, usó jeringas de una bolsa de desechos médicos y regresó al dormitorio. Cerca del mediodía, Lin inyectó al menos 30 mililitros del químico en el dispensador de agua. Luego afirmó que lo había diluido, pero el dispensador ya estaba contaminado. A la mañana siguiente, Huang bebió de allí. En cuestión de horas, comenzó a sentirse gravemente enfermo. El 2 de abril, le pidió a Lin que lo acompañara al hospital. Lin aceptó, pero no confesó nada. Cuando el estado de Huang empeoró, Lin supuso que se recuperaría porque la mayoría de los animales de laboratorio habían sobrevivido en los experimentos. Pero el hígado de Huang estaba fallando. Entró en coma en el hospital Zhongshan. Los médicos no podían determinar la causa. Lin lo visitó el 5 de abril, pero siguió en silencio. El 11 de abril, la policía recibió un mensaje anónimo sugiriendo que Huang había sido envenenado. Las pruebas confirmaron que el dispensador estaba contaminado. Cerca de la medianoche del 12 de abril, la policía interrogó a Lin. Durante la tercera ronda, confesó y quedó detenido. Huang murió el 16 de abril por una falla multiorgánica causada por NDMA. Tenía 28 años. La policía acusó a Lin de causar daño intencional. Su juicio comenzó en noviembre de 2013 y atrajo la atención de todo el país. Los fiscales argumentaron que actuó con clara intención. Lin dijo que solo quería enfermar a Huang como una broma y mencionó el caso sin resolver de envenenamiento en la Universidad de Tsinghua de 1994 como algo que recordaba. Alegó que nunca tuvo intención de quitarle la vida. El 18 de febrero de 2014, Lin fue condenado a muerte. Apeló y se realizó un segundo juicio en diciembre de 2014. Su defensa incluso afirmó que Huang había muerto de hepatitis B, pero los peritos rechazaron esa versión. El 8 de enero de 2015, el veredicto original fue ratificado. Más tarde, el Tribunal Supremo revisó el caso y aprobó la sentencia de muerte en diciembre de 2015. Lin fue ejecutado el 11 de diciembre a los 28 años, la misma edad que Huang. El caso generó un debate nacional sobre la presión académica, la educación moral y casos históricos de envenenamientos no resueltos. 2 vidas terminaron, y todo un país quedó preguntándose cómo un conflicto por cuestiones menores terminó convirtiéndose en una de las tragedias universitarias más impactantes de China.